Les voy a hablar de la biblioteca. Les voy a leer un poco para no salirme mucho del tiempo. Historia de las bibliotecas de las ciencias de la salud en Puerto Rico, y voy a tomar la experiencia de la Biblioteca Conrado F. Asenjo. El objetivo de esta charla es dar a conocer la trayectoria de la biblioteca y el contenido del acervo, con el propósito de prepararnos para nuestro centenario que se celebrará en el 2014. Vamos a definir bibliotecas médicas como aquellas colecciones que se crean en torno a actividades de educación y como hospitales, por ejemplo. Vamos a definir patrimonio histórico como el capital intelectual acumulado en el campo de la salud. Vamos a definir preservación como el mecanismo de limitar el manejo con el propósito de desacelerar el deterioro. También hay otros valores añadidos, como es el de difundir, como dar acceso, como visibilizar, pero eso es un tema que tocaremos en la próxima charla. Los antecedentes históricos de la biblioteca, vamos a trabajar con un poco de contexto. Siglo XIX, Salvador Arana Soto nos habla de la Cátedra de Medicina en su libro Educación Médica, y también nos habla ahí de unas circunstancias del alto costo de los libros, la escasez de ellos, y que muchos de los profesores que daban cursos en el Hospital Militar, que es donde se crea la cátedra, tenían que adquirir los recursos, los libros. Van Middeldyk, un bibliotecario, principios del siglo XX, también hace referencia a las bibliotecas, pero no es tan específico en bibliotecas médicas. Yamila Cisse, en el documental de Hechos Desconocidos de la Mujer, consigna que en el Ateneo había educación a finales del siglo XIX. Por lo tanto, estamos hablando de la educación y las colecciones que se crean ahí. Francisco Guerra, por citar un historiador de la medicina que no es puertorriqueño, es español, menciona que en los 80 alude a la cátedra que crea el Ateneo sobre salud, en la cátedra que crea el Ateneo, donde incluye la disciplina de la medicina. La Biblioteca Conrado Asenjo, nuestros orígenes en el 1914 comienzan con el Instituto de Medicina Tropical, cuando por ley se establece la compra de libros en el artículo 11 de la ley que crea una de las evoluciones de la ley, de las transformaciones de la ley, de las enmiendas que sufre la ley en 1914. Otra de las cualidades que se reiteran es los donativos de los facultativos que trabajan relacionados con la institución. Otro de los puntos a resaltar es el legado de la familia Ashford en el 1936, que nos dotan de la mitad de la parte de la biblioteca del doctor, y el trabajo centenario de bibliotecarios y bibliotecarias que han contribuido al acervo, a preservarlo y a difundirlo. Ahí tenemos, por favor, la próxima, que está la sección de la ley, la sección 11. Vamos también a trabajar a mencionar algunos de las personas que han donado, pues el doctor Conrado Asenjo, el doctor Francisco Veray, el doctor Rigau, el doctor Costamandri, el doctor Bailey K. Ashford, el doctor Germán Malaret. Vamos a hacer un pequeño viaje por las estructuras, por las facilidades, que eso es bien importante. Les pido por favor que se fijen en el mobiliario. Esta es la primera biblioteca que nosotros tenemos en 1914, esta es más o menos de 1914 a 1915, y observen el mobiliario de esa biblioteca. Bueno, esa biblioteca le podríamos llamar una biblioteca viajera, porque parte del acervo, o sea, la colección, acompañaba a los expedicionarios o a los médicos o a los investigadores que trabajaban en el instituto, y ellos llevaban las bibliotecas a los distintos sitios donde hacían sus expediciones en Puerto Rico. La otra foto tiene una cicatriz, ¿verdad? Tiene ahí un masking tape que esperamos restaurarla. Pero es interesante porque también mostramos parte de la colección de Ashford tal cual estaba en la Escuela de Medicina Tropical, ¿verdad? Y vuelvo a observar el mobiliario. En la próxima visual van a ver dos aspectos. Una es el área de lectura de la biblioteca en Escuela de Medicina Tropical, y tal cual nosotros llegamos a 1972 cuando nos mudamos al recinto. Ahí ocurre algo interesante, y es que la colección se desarrolla y se crea Colección Puertorriqueña Historia de la Medicina, tal cual nos informara la profesora Aura Panepinto. Entonces era la directora, como se le llamaba entonces, Mrs. López, era la directora, y a ella le debemos, ¿verdad?, esa creación de esas colecciones. Colección Puertorriqueña
aunque es parte del componente de colecciones especiales, tienen unos sabores muy diferentes al de historia de la medicina y el de Ashford, que son las 3 áreas donde que se divide el componente entre las 3 unidades. Tenemos colección que representa la trayectoria de la publicación de nuestros hombres y mujeres en el campo de la salud, que ha sido acumulado a través del tiempo. Estamos hablando del capital intelectual acumulado desde entonces. Vamos a ver la próxima. Vamos a ver algunas páginas de títulos de obras interesantes históricas que nosotros tenemos. La primera es del ensayo médico-quirúrgico del doctor Dumont, que aunque es una obra que es publicada en Cuba, tiene un gran contenido, sobre todo con enfermedades tropicales en el siglo XIX, en 1875. La segunda es un donativo del doctor Costamandri, y la tercera es un grupo de carteles de educación de salud pública que aparece en el Puerto Rico Review para el 1925, ¿verdad? Ahí alude a las enfermedades, a las condiciones de salud, no escupa, etcétera, etcétera. Asuntos de... Bueno, en cuanto al médico botánico criollo, que es otro libro emblemático, y es emblemático porque si ustedes se fijan en los sellos que tiene el libro, en la portada, dice Instituto de Medicina Tropical 1915. Y ese libro, que aunque tampoco fue publicado en Puerto Rico, fue publicado en Cuba, es interesante también porque habla de la medicina tropical, o enfermedades tropicales más bien ese. Vamos a hablar de otra parte del acervo. El acervo no solamente cuenta con libros, no solamente cuenta con revistas, cuenta con fotos. Esa foto del Hospital Cuarentenario, vamos a la próxima. Esa foto, fíjense qué interesante, si ustedes vieron el documental que presentaron esta tarde, que hicieron unas fotos aéreas del área de Puerta de Tierra, donde estaba el recinto, donde estaba la Escuela de Medicina Tropical, posiblemente esa foto tiene sentido porque uno dice una foto aérea, pues quizás fue tomada y fue guardada en lo que se conocía como comunicaciones biomédicas, que esos son el pasado de tecnología educativa y de cata, que son ellos. Bueno, vamos a la próxima. Estas fotos son de la colección de Jacques Delano, que la rescató la doctora Román, que es una de las chicas de París, de los muchachos de París, o sea, los puertorriqueños que estudiaron en las universidades francesas. Y estas 2 fotos son, la primera una enfermera en Bayamón y la segunda aquellos que tienen memoria histórica o han visto las fuentes, habla de las unidades de salud pública, ¿verdad? Y esa foto fabulosa de Jacques Delano. La historia de la medicina está formada, estamos hablando ya del recinto del 72 y todo ese periodo. La historia de la medicina está formada por la colección básica de historia de la Escuela de Medicina Tropical, cuyo énfasis es en enfermedades tropicales, tiene también, no incunables, pero obras clásicas, facsímiles de obras clásicas, y el libro más antiguo es de odontología del siglo XVI, 1595, por favor. Quizás ahí no se nota mucho, que esa es la página de título del Diente de Oro, 1595. Pueden apreciar, en ese ya había párrafo, y es bien interesante pues hojearlo, ¿verdad? A quien lo entienda, aunque este es posterior, ¿verdad? Digo anterior, 1543, el de Vesalio, pues también lo colocamos porque eso es un donativo de la National Library of Medicine, que es una de las agencias que nos donan libros. Muchos de los que tienen los clásicos de historia de la medicina nos los donó el doctor Arbona. Vamos al archivo Ashford, que se creó en el 36 y hasta los 2000, el año 2000, pues solamente contenía el acervo documental del doctor Ashford, pero entonces entendimos que debíamos ampliar la colección e incluir médicos puertorriqueños que habían trabajado con Ashford para ampliar el alcance de esa colección. Entonces el primero que incluimos fue el doctor Pedro A. Malaret, que eso fue un trabajo maravilloso, que es uno de los trabajos más interesantes que hemos hecho, porque tomamos desde cero, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra. En ese archivo tenemos, otro de las personas que nos donó, pues tenemos ahí la foto de Pedro Gutiérrez Garavide, tenemos ahí su certificación de graduación de la Universidad de Sevilla de 1896, tenemos también pues el doctor Ashford y un trabajo de sus manuscritos, de los que tenemos. Del Fondo Ashford tenemos ahí fotos de Puerto Rico de esa época, eso también es de Puerto Rico de esa época, y algunas fotos son de Moshoni, otras no. Vamos a la otra. Estas son de medicina tropical, de las comisiones de anemia, y algunas del instituto también, pero básicamente de las comisiones. Ese es el Puerto Rico de Utuado.
¿verdad?, de esa época. La preservación hablamos de ponerle en el contexto de reducir el manejo para desacelerar el deterioro. Ese es el propósito y en eso estamos. Entonces, para finalizar, queremos comentar cuáles son el grupo de trabajo. Esto es una gestión que le hace un grupo de trabajo. El señor Luis Mendizábal de la Riva ha hecho un trabajo extraordinario como curador. Queremos resaltar y tenemos que reseñar su participación y su colaboración. Estudiantes asistentes que han trabajado con nosotros, sobre todo en la parte de digitalización, que le comentaremos más tarde, y esta servidora. Este es Luis, que no pudo estar esta tarde con nosotros, pero queremos volver a reiterar su colaboración, que es muy importante. Aquí es más o menos tal como estamos ahora. Eso es un ángulo de la biblioteca después de la remodelación. Y como pueden ustedes apreciar en esa foto anterior, el mobiliario. O sea, nosotros tenemos parte de esa tradición de la biblioteca, es también ese mobiliario. Al fondo hay 2 margaridas originales del principio del siglo XIX, que es artesanía puertorriqueña. Y además, pues, todos esos muebles que, como ustedes vieron, nos han acompañado a través del tiempo, porque los bibliotecarios y bibliotecarias y administradores también, por supuesto, se han preocupado por mantener nuestro legado, incluyendo ese aspecto tan particular nuestro, ¿verdad? Y para finalizar, quiero dejarlos con una reflexión, ¿verdad? Que colecciones especiales, entiéndase Colección Puertorriqueña, Historia de la Medicina y Ashford, son un reflejo de nuestro pasado en el campo de la salud, con vocación de presente y proyección al futuro, que nos identifica y singulariza y representa nuestro patrimonio cultural e histórico, y es nuestra responsabilidad preservarlo. Y aquí les presentamos el cartel de los 100 años, que esperamos que ustedes nos acompañen a celebrar en el 2014, los 100 años de la Biblioteca Conrado F. Asenjo. Muchas gracias.